Pues hermanos, el reino de Dios empieza de una manera muy sencilla para que pueda germinar esta semilla, esta fuente de vida. Lo primero que tenemos que hacer es: Señor, tú me estás amando. Y dejemos que todo un proceso de liberación, fruto de ese amor, empiece a generar condiciones para vivir el camino de esta vida de una manera maravillosa. Que la fe sea nuestra luz en cada paso que demos, hermanos. Bienvenidos a la Santa Misa. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Me siento como Jesús en la última cena. ¿Cuánto esperaba yo este momento de cenar con ustedes? Para llegar a la misa de 1:30 después de toda esta pandemia, y hoy por primera vez abrir este espacio a la 1:30, pues es también una gracia por cuántas cosas no hemos pasado. Las lecturas del día de hoy son muy bonitas porque nos hablan al corazón, como siempre. Dios, en la historia que conocemos de Él, desconocemos mucho de Él, pero sabemos algunas cosas. Y sabemos que una de las formas en las que Dios actúa y le encanta es sorprendernos. A Dios le encanta porque quien ama es creativo, y quien es creativo sorprende. Y una de las sorpresas que Dios nos da es que donde nadie espera nada, Dios lo espera todo. Donde no se puede hacer nada, Dios lo puede hacer todo. Donde está el desierto, ahí Dios pone una fuente abundante de vida. Así es Dios. Por eso las lecturas del día de hoy nos introducen a este misterio. Si nosotros tomamos la Biblia, vemos a Abraham, un hombre anciano, ya no tiene ni ganas de caminar, ni quiere hacerlo. Él ya está seguro en su lugar, en Ur de Caldea, y le dice: levántate y vámonos. No le dice a dónde, sino le dice: vamos, y aquel hombre se levanta y va. Si seguimos viendo la Escritura, vemos a Moisés, un hombre que está perdido en el desierto, oculto, porque es un hombre que es un prófugo, lo están buscando porque mató a un hombre, y a ese que está allí oculto 40 años, Dios lo busca en una zarza para hacerlo líder. Si vemos al rey David, el que menos esperaban, cuando el profeta llega a casa de su papá, a Jesé, le dice: muéstrame a tus hijos, y a este, el más pequeño, ni siquiera lo contó. A tal grado que el profeta dice: son todos tus hijos. Falta uno, anda pastoreando. Ni lo contaba como hijo. Y cuando llega, Dios le dice: ustedes los hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón. De donde menos esperamos. Y así toda la Escritura, hermanos.
Si entramos a los apóstoles, no me digan que todos tienen un perfil, un radical como Simón, que era un guerrillero, sentado con un recaudador de impuestos, sentado con un pescador apasionado, y Santiago peor de carácter. Todos ellos, es decir, Dios nos sorprende y nos sorprendió en un pesebre. ¿Quién iba a imaginar? Los judíos todavía no pueden entender cómo el rey, el Mesías, escogió un pesebre. Dice, eso es otra cosa. Todavía no les entra a la cabeza que Dios le encanta sorprendernos. Y a nosotros los cristianos nos sorprendió en un pedazo de pan. Se quiso quedar en un pedazo de pan. Hoy las lecturas nos invitan, hermanos, a descubrir que las cosas pequeñas son grandes para Dios. Las cosas pequeñas son las más importantes para Dios. No hay oración pequeña, como no hay sacrificio pequeño. Delante de Dios las grandes cosas son los pequeños detalles. Y Jesús nos enseña cuando resucitó a aquella chica, aquella hija de aquel hombre que fue a buscarlo desesperada y le dice a Jesús, mi hija se está muriendo, y un sirviente le dice, ya no lo molestes, ya se murió. Dice que Jesús lo tomó de la mano y le dice, no tengas miedo. Cuando subió al segundo piso, se acerca aquella niña y le dice, Talita cum, niña, levántate, y la levantó del sueño. Se la regresó a su papá. Pero el milagro todavía no termina. El milagro siempre tiene una pequeña cosa importante. Y Jesús le dice, denle de comer a esta niña. ¿Quién se había acordado de que esa niña comía? Todo el mundo feliz. Y Jesús, si va a hacer el milagro, lo hace completo. Le dio de comer a esa niña. Las cosas pequeñas, hermanos, son las que nos cautivan, porque al final se vuelven grandes cosas. La primera lectura dice que Dios puede tomar, dice, un renuevo, lo más pequeño de un cedro. ¿Para qué sirve un cedro? Es interesante que a la Virgen le decimos la Virgen del Cedro. No sé si habían escuchado ustedes, donde está la Virgen hay un cedro, porque el cedro, por naturaleza, el tronco emana una savia que es repelente a las serpientes, a los reptiles. Donde hay un cedro, la serpiente no se acerca. Por eso cuando uno va a los ranchitos y a los ejidos, siempre tienen ahí un cedro, pero no es por adorno, ni porque sea el más grande, sino porque es un repelente para las víboras y las serpientes. Por eso dice que va a tomar algo muy pequeño, pero donde la serpiente, donde el enemigo no tiene poder. Y Dios, esa cosa tan pequeña, la puede plantar en cualquier lugar y le puede hacer germinar, crecer y ser tan grande, un arbusto tan grande, para que pueda sorprender cómo de lo más pequeño puede ser algo grande. ¿Cómo puede ser que de algo tan pequeño pueda Dios hacer algo tan grande? Y nos habla del reino de Dios. Hoy las lecturas nos llevan al Evangelio. Ese reino de Dios, ese cedro que se confronta con el enemigo y tiene que confrontarse con el enemigo. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina, crece, va produciendo frutos, tallos, espigas y luego granos en las espigas. Parece que no sucede nada, pero el reino de los cielos es una semilla que está en el corazón del hombre, que Dios depositó y está allí. Parece que no brota, pero está haciendo su trabajo. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, la más pequeña, imperceptible. Es tan pequeña que se puede perder, pero de esa pequeñez, Dios, por su gracia y la naturaleza, crece un arbusto tan grande que los pajarillos y los hombres buscan su sombra. Así es el reino de los cielos, cosas pequeñas que se transforman en grandes. Parece, hermanos, parece que Dios no hace nada, pero el reino de los cielos es la experiencia más maravillosa a la que el hombre puede enfrentarse y confrontarse y vivir.
el reino de los cielos son 4 cosas. El reino de los cielos es verdad. Y la verdad es que Dios te ama y te está amando. Esa es la verdad más importante que el hombre puede digerir y que el hombre puede experimentar. Dios te está amando y te está amando así porque Él te pensó así. Y cuando yo me encuentro con esta verdad, que en mi realidad, en mi enfermedad, en mi problema, en la realidad que estoy viviendo, Dios me está amando, es la fuerza más poderosa que impulsa, que motiva, que inspira al hombre. Cuando San Pablo iba a perseguir cristianos, dice, después de su conversión, dice, es que yo era como un aborto, o sea, un no amado. Y cuando alguien no es amado, tiene tanta violencia que busca una razón para poder encontrar la causa que lo origina. Y por eso buscaba cristianos y así. Lo único problema que tenía este hombre es que no era amado. Por eso la experiencia, hermanos, del reino de los cielos, del reino de Dios, es Él te está amando. Pero lo importante no es que te ame, lo importante es tú te dejas amar. Porque ¿de qué sirve que Dios te esté amando si tú tienes un blog delante de ti donde le dices a Dios cómo amarte? Y no es así. Dios sabe cómo amar. Es más, Dios no ama, Dios es amor, es su esencia. Y por eso, ¿hace cuánto tiempo no experimentas la frase que le da sentido a todo lo que vives? ¿Hace cuánto no le dices al Señor, me estás amando? Sí, te está amando. Parece que es una expresión, un cliché, pero no. Cuando le decimos, Dios me estás amando, se le llama querigma. Es la verdad del cristiano. Y la verdad del cristiano es que así como estás, Dios te está amando. Hagan el ejercicio. En un momento de su vida, ojalá que pronto le digan, Dios, me estás amando. Y entonces vas a encontrar esa fuente dentro de ti para no andar mendigando amor. Porque la fuente de Dios que hay en ti, esa puerta que se abre desde adentro para recibir el amor de Dios, que es su reino, transforma, sana, purifica, reconstruye. Díganselo a Pedro, díganselo a Juan, díganselo a Santiago, díganselo a Mateo, díganselo a Simón, todos. Los apóstoles tenían todos un perfil diferente, pero cuando se dieron la oportunidad de ser amados por Jesús, dejaron sus redes y se convirtieron en otro tipo de personas. El reino de los cielos es libertad. Dios cuando ama, libera. Es un exorcismo. Quita las ataduras del hombre, de la mente y del corazón, ideas que nos persiguen, ideas o emociones, sentimientos que han entrado en nuestra vida y vivimos la culpabilidad. La culpa es una cadena, invento del enemigo, porque la culpa no existe, es algo del pasado. No hay culpas presentes, todas las culpas son del pasado. ¿Cómo puede ser posible que estés atado a una culpa de 10, 20 o de ayer? Ya no existe. Dios viene a liberarte de una culpa, de una idea de tu mente y de tu corazón que es un fantasma que te tiene atorado por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Vas a prolongar esta culpa. Como Adán y Eva, te vas a esconder y le vas a decir, estoy desnudo, tengo miedo. Y Dios, ¿de qué tienes miedo? Por eso, hermanos, el reino de los cielos es una libertad desde lo más profundo. Él es el Salvador. Le decimos Redentor, y Redentor es aquel que compra esclavos. Ya te compró con su sangre preciosa y te ha liberado. Y esa idea, ese sentimiento, esa realidad que te persigue, ponle un alto. Esto es el reino de los cielos. Cuando el pueblo de Israel salió a Egipto, le dicen a Moisés, es que en Egipto comíamos cebollas. Y
A Moisés le sorprende, la cebolla es el alimento del esclavo. ¿Cómo? O sea, ya eres libre. O sea, ¿cómo me pides cebollas? Y nosotros, que hemos sido liberados, queremos seguir viviendo como esclavos. El reino de los cielos es una experiencia de liberación. Y hay que vivirla, hermanos, porque no puede ser que nuestro camino por esta vida esté lleno de fantasmas o de ideas que tú no puedes liberar, pero que Dios sí puede liberar. El reino de los cielos es justicia, y el justo, hermanos, es el que ve a Dios. Por eso San José le llaman el justo, y todos los hombres y mujeres que han visto a Dios en la creación, lo vemos en los acontecimientos que vivimos, lo vemos en las realidades de las personas, ver a Dios. No sé a qué hora se levantaron hoy, pero vieron el amanecer de hoy. No se va a volver a repetir. Maravilloso, unas pinceladas que si lo hace un pintor le vamos a decir que exageró. Dios está hablando con la caricia de un viento que nos toca, con el movimiento de un árbol, con nuestras mascotas que con su instinto alaban a Dios. Todo nos habla de Dios y nosotros le decimos, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás tú? Estás tan cansado, tan agobiado, tan inmerso en tantas cosas que no puedes ver que Dios te está hablando, y lo único que Dios habla, porque es amor, y nos acaricia. Eso es la justicia. La justicia es verlo en las personas. Ahí está el rostro de Jesús. Es verlo en los acontecimientos que estás viviendo. Aquí está Jesús. Y finalmente es el amor. El amor que Dios nos da no es para que como una bodega se almacene. El amor de Dios es una fuerza transformadora que purifica, que libera, que sana, que salva. Es una fuerza que viene a llenarte de un poder de transformación, porque el amor, dice la Escritura, el amor todo lo hace nuevo, todo. Y cuando nosotros nos exponemos, es que ese es el amor. Dios viene a hacer, eso es imposible, le dice Nicodemo a Jesús. ¿Cómo? Siendo un anciano, Dios me va a hacer nuevo, voy a volver a nacer, tengo que entrar en el vientre de mi mamá otra vez, le dice este anciano. Y Jesús le dice, ¿cómo? Tú siendo un anciano no entiendes esto. El poder de lo alto, el amor de Dios puede hacer todas las cosas nuevas. ¿No les gustaría volver a nacer, pero ya con canas, ya con experiencia, sentirte liberado como un bebé? Cuando después de una cirugía, después de los dolores que nos deja la cirugía, llega un momento en el que te despiertas y ya no sientes dolor, dices, volví a nacer. Esa experiencia, pero desde lo más profundo. Ese es el reino de Dios, hermanos. Un Dios que te ama, que te libera, que te permite encontrarlo, pero sobre todo que te ama para que puedas amar. Y en la medida que tú compartas este amor, es en la medida en la que ese amor va creciendo, madurando, y es tan pequeño aparentemente que sin darnos cuenta somos cobijo y protección para los demás. La semilla del verbo, hermanos, la semilla del reino ha sido sembrada en nosotros. En 1922, un arqueólogo inglés descubrió una tumba que hasta este momento son de las más famosas, la tumba de Tutankamón. ¿Lo han escuchado? Rey, ¿cómo le llaman? Emperador egipcio. Y se encontró esta tumba en 1922. Estamos hablando que era del 1300 antes de Cristo. Casi 4 siglos.
Y entre todos los tesoros que encontraron allá adentro, había granos de sorgo. Y ahí estaban, 4 siglos, dentro de todas las riquezas, granitos de sorgo. Y entonces, cuando el sorgo lo pusieron en el sol, le pusieron agua y le pusieron tierra, empezó a germinar. 4 siglos. La penumbra había hecho que se conservara, pero que no germinara. Cuando tuvo las condiciones necesarias, la sorpresa es, brotó la vida. Hermanos, el reino de Dios puede estar en nosotros, puede estar y correr el riesgo de no tener las condiciones. Y ahí está la semilla del Verbo, la vida eterna, el poder para enfrentar esta vida y lo que venga con ella, pero la tenemos en sombra. ¿Por qué no decidirnos nuevamente a exponer la semilla de Dios y contemplar que en las cosas pequeñas Dios se vale para crear, para sorprendernos y para ofrecernos el misterio de su presencia entre nosotros? Por eso, las lecturas del día de hoy, hermanos, nos permiten descubrir la maravillosa historia que se está escribiendo. Somos parte de ese reino en la medida en la que cada uno de nosotros vive la verdad, en la medida en la que eres consciente. Empieza poco a poco, me estás amando, en la medida en que abrimos este diálogo con Dios, entonces el amor de Dios va ramificándose en nosotros, y una cosa tan pequeña como una expresión se convierte en un estilo de vida, porque todo lo que pensamos tiene una resonancia en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en las sensaciones de nuestro cuerpo, todo. Y si hay en nuestra mente una idea de Dios, va a bajar a los sentimientos y nuestro cuerpo, nuestra piel va a experimentar. Este amor de Dios viene a liberar, confronta tus ideas, tus sentimientos y esa realidad que puede haber en nuestro corazón con el reino de Dios. Enfrenta y vive el poder y la gracia inmerecida de haber sido liberados por el Señor. Date la oportunidad de descubrir a Dios en el rostro de las personas, de los acontecimientos que estás viviendo y de esta obra creadora. Pon la semilla del Verbo, la semilla del reino de Dios, ponle condiciones y te darás cuenta que el amor de Dios está a punto de desbordarse. Quítale esas trabas que están allí y empieza con cosas pequeñas que delante de Dios, nada. Transformemos la crítica en reconocimiento del otro. Transformemos la lejanía y la indiferencia con la cercanía y con la oración. Transformemos nuestro egoísmo o vanidad con la preocupación a nuestros seres queridos y aquellos que no conozcamos. Empecemos con pequeñas cosas y nos daremos cuenta que al final de nuestros días, hermanos, no nos vamos a arrepentir de haber amado. Que cuando lleguemos con el Señor, como dice Pablo bellamente el día de hoy, que la única brújula que tengamos en la mente y en el corazón sea nuestra fe. Que cada terreno que pisemos en esta vida sea la certeza que vamos todos juntos a encontrarnos con el Señor con la vida eterna. La fe, hermanos, es esa brújula que nos permite encontrar en todos nuestros pasos, en todo nuestro caminar, la razón de ser. Hay una razón para pisar todos los terrenos de nuestra vida y sin duda esos terrenos son el camino para conducirnos a la vida eterna. Que Dios nuestro Señor nos permita vivir su reino, ser liberados, amados, encontrarnos con el Señor, pero también decidirnos amar. Quien se arriesga a amar en esta vida, entonces nos va a hacer mucha falta el día que no esté. Que sea así, hermanos, pero sobre todo que vivamos la experiencia de un Dios que ha salido a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no eres pan y vino, ahora
mientras te pierdes en mis labios. Tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser.